La palabra yo me la voy a gozar como quiera. Primera de Corintios capítulo 2, voy a leer desde el versículo 6 y en cuanto la tengan les voy a pedir que se pongan de pie solamente para la lectura en señal de respeto y reverencia a la palabra de Dios. Luego de eso oramos y te puedes sentar por el resto del culto si quieres. Todo aquel que pueda, que tenga la salud y la capacidad para hacerlo. Primera de Corintios capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y en cuanto lo tengan pueden decir amén. Dice la poderosa palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Alguien diga conmigo madurez. Hoy es una palabra para gente madura. Si tú estás aquí, es porque Dios ha entendido que tiene la capacidad para soportar esta palabra. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto está poderoso. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, santo Dios. ¿Habrá alguien aquí que ame al Señor? Pues Dios ha preparado cosas grandes y buenas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Cierro con el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a presentar la parte 2 de la serie de mensajes Fundamento. Esta parte 2 se titula Revelación por el Espíritu. ¿Alguien tiene el deseo de que Dios le hable? Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos sirve de mapa para poder descifrar los códigos, Señor, para poder entender, Señor, la voluntad tuya para nosotros. Nos sirve de un mapa para poder accesar tu conocimiento y tu sabiduría. Nos sirve de mapa para poder encontrarte. En la mañana de hoy queremos encontrarte en un nivel más profundo. En la mañana de hoy, Señor, nosotros queremos tener un encuentro real contigo. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ministres a través de la predicación de tu palabra y que nos lleve más profundo en ti, Señor. Más profundo en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Se pueden sentar. Voy a comenzar con algo bien profundo. Anoche estuve viendo una película de muñequitos con mis hijos. Bien profundo. No sé si han visto la película Turbo. Turbo es la película de un caracol. Un caracol que quiere ser un carro de carrera. Él quiere correr rápido, pero es un caracol. ¿Tú has visto un caracol cómo se mueve? Cuando yo era más pequeño, yo jugaba con los caracoles, y tú sabes que los niños a veces son crueles. Yo les hacía broma, porque es que no se movía. Se quedaba allí poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y es la historia, la película Turbo es la historia de un caracol que pasa a través del motor de un carro de carrera nitroso. Y cuando entra en contacto con el nitrógeno del carro, recibe un poder extraordinario para correr a unas velocidades inimaginables. Y hay una escena en la película. Cuando este caracol sale del motor del carro, él queda tirado en el suelo y despierta al otro día por la mañana, y él despierta como confundido, y él ve que hay unas aves circulando, rondando sobre él porque lo están velando para comérselo. Entonces él se asusta. ¿Y qué hacemos cuando nos asustamos? Nos escondemos. Así que él se escondió debajo de una cajita de cartón. Se escondió debajo de la cajita de cartón y poquito a poco
Él fue buscando su refugio. Y me llamó mucho la atención esto, porque él se escondió porque no sabía que había recibido un poder extraordinario. Él se escondió a pesar de que las aves que estaban rondándolo ahora bajo su nueva condición eran más débiles que él, pero él no lo sabía. Se escondió de seres más débiles que él porque no sabía lo fuerte que era. Y yo te tengo que preguntar, ¿será posible que te estás cohibiendo de enfrentar algunos retos en esta vida solo porque no sabes lo fuerte que eres? Solo porque desconocemos lo que cargamos. Y a lo mejor tú dices, wow, el pastor me está predicando con una película de muñequitos. Sí, te estoy predicando con una película de muñequitos. ¿Cuál es la caja de cartón debajo de la cual te estás escondiendo? ¿Cuál es la caja de cartón debajo de la cual tú te estás tapando para tratar de protegerte de algo que se supone que se esté escondiendo de ti? Por no saber lo que cargamos. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios, cuando viene a nuestras vidas, viene con una misión, y es sacarnos a nosotros del escondite. Al revelarnos lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, al revelarnos lo que Dios nos ha concedido. Pero nosotros necesitamos de momento abrir nuestros ojos para recibir lo que el Espíritu nos quiere revelar. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la revelación por el Espíritu. Y esto es un tema bien espiritual y te lo voy a explicar de una manera bien práctica. Amén. Alguien diga conmigo: yo quiero aprender. Esta es la serie de enseñanza Fundamento. Y lo primero que te voy a hablar acerca de la revelación por el Espíritu. Vamos a ir contestando 5 preguntas acerca de la revelación por el Espíritu. Y la primera pregunta que vamos a contestar acerca de la revelación es: ¿qué es lo que el Espíritu revela? ¿Qué es lo que el Espíritu revela? Y es necesario que podamos entender. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos falsas expectativas con Dios, y la desilusión es el hijo de la falsa expectativa. Cuando nosotros tenemos falsas expectativas, de momento cuando no sale lo que nosotros estábamos esperando, terminamos entonces desilusionados. Y lamentablemente por eso hay mucha gente que se quedaron en sus casas hoy. En algún momento comenzaron a correr la carrera de la fe, pero fueron desilusionados porque esperaban que Dios iba a hacer algo, y posiblemente Dios nunca dijo que lo iba a hacer. Pero como yo lo esperaba, ahora entonces yo quedo desilusionado. Hay mucha gente pidiéndole a Dios los números de la lotería. Falsas expectativas. Falsas expectativas. Número 1, ¿qué es lo que Cristo revela a nosotros? ¿Qué es lo que revela el Espíritu Santo a nosotros? Lo primero que revela el Espíritu Santo es a Cristo. Lo que están apuntando, el Espíritu Santo revela a Cristo. Juan 15:26. Te voy a traer un poco de enseñanza primero, y después al final del mensaje te voy a predicar un poco y te lo voy a llevar a tu casa el asunto. Amén. Juan capítulo 15 versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esto nos sirve a nosotros para sacarnos de muchas dudas, porque todo lo que nosotros vemos en la televisión, todo lo que nosotros vemos en periódicos, en los medios de comunicación, que posiblemente tiene algún tipo de revelación espiritual, si esa revelación espiritual no revela a Cristo, no es de Dios. No es de Dios. Buscamos horóscopos con fe, como si el horóscopo fuera cristiano. Buscamos para que nos lean las cartas, como si las cartas fueran cristianas. Buscamos en los caracoles, buscamos que venga la señora de la esquina y me haga un trabajito para que me ayude en esto. Mira, mi hermano, si no revela a Cristo, no es de Dios. Pero entonces, ¿cómo es posible? Tú sabes que cuando yo
tenía como algunos 19 años, yo fui con una exnovia que yo tenía para que me leyeran las cartas. Y me leyeron las cartas, me leyó la carta una señora que tenía como una oficinita allí escondida en su casa. Y me dijo cosas que se dieron. Me habló específicamente de un accidente, me dijo: ten cuidado con las curvas y las cuestas. Y como al mes tuve un accidente subiendo una cuesta en la curva. Y tú me dirás: pastor, pero si estas personas pueden pegarlas, si estas personas te pueden decir cosas que se dan, ¿cómo es que tú me vas a decir que no es de Dios? No es de Dios porque el espíritu de adivinación no es de Dios. Hay gente que hacen pactos con las tinieblas, y en sus pactos con las tinieblas también delegan poder. Y el reino de las tinieblas puede delegar poder para todo aquel que haga pacto con el reino de las tinieblas. Y esta persona, de momento tú la puedes acudir, tú puedes darle un billete de 10, un billete de 20 para que te lea unas cartas o para que te haga un trabajito, y posiblemente ese trabajito y esas cartas vengan con efectividad espiritual. Pero si no revela a Cristo, no es de Dios. Y yo me di cuenta muy rápido, en cuanto yo comencé a caminar en esto de la fe en Cristo, que aquello que posiblemente era a través del espíritu de adivinación abrió puertas en mi vida para yo caer mucho más profundo de lo que yo estaba. Porque todo lo que es espiritual abre puertas. Todo lo que es espiritual abre puertas. Cuando nosotros hacemos pacto con Dios, puertas con Dios se abren. Y cuando nosotros nos involucramos con actividades espirituales del reino de las tinieblas, también hay puertas que se abren. Y nosotros pensamos que lo único que estamos recibiendo es un consejo divino o una profecía. Pero cuando abrimos esa puerta es mucho más lo que entra que nosotros no podemos ver. Dile a tu vecino: ten cuidado. Así que número 1, el Espíritu Santo va a revelar a Cristo. Y número 2, va a revelar lo profético. No tenemos por qué acudir a la señora que lee las cartas. No tenemos por qué acudir a los brujos. No tenemos por qué acudir a los santeros. Porque la profecía más certera que nosotros podamos recibir en esta vida, la vamos a recibir directamente del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Esto está poderoso. Dile a tu vecino: el Espíritu habla. El Espíritu habla. El Espíritu habla. Y no habla cualquier cosa, habla lo que oye. Porque está escudriñando, como leímos ahorita en 1 Corintios capítulo 2, el Espíritu de Dios está escudriñando lo profundo de Dios. Y lo que escudriña de lo profundo de Dios, esa palabra escudriñar lo que significa es que examina. El Espíritu de Dios se mueve libremente en el corazón de Dios, obviamente, porque ellos son uno. Y al poder ver libremente todo lo que está en el corazón de Dios, está escuchando lo que está en la voluntad del Padre. Y lo que va a hablar a nuestras vidas es lo que oye de la voluntad del Padre. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Él te hará saber. Dile a tu vecino: abre los oídos. Porque Él quiere hablarte. Él quiere hablarte. Este mensaje, yo estoy creyéndole a Dios que este mensaje va a llevar nuestra vida de intimidad, nuestra relación con Dios. Esta palabra va a llevar nuestra comunión con Dios a otro nivel. Prepárate para escuchar la voz de Dios como nunca antes. Prepárate para recibir instrucciones divinas. Prepárate para recibir revelación de propósito y destino. Prepárate. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él les dejará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender. Muchas veces nosotros cuando oramos como si estuviéramos hablando con el vecino. Le queremos decir a Dios lo que está pasando y los problemas que nosotros tenemos. Y le queremos decir a Dios cómo queremos que Dios solucione nuestros problemas. Como si Dios no pudiera ver más allá.
Pero Dios que no habita sujetado al tiempo. Dios no habita sujetado al tiempo porque Él creó el tiempo. El tiempo se sujeta a Él. Al tiempo sujetarse a Él, Dios no tiene ningún inconveniente con manejar el tiempo de nosotros. Dios se mueve en la eternidad, la dimensión en la cual habita nuestro Dios. Él conoce el futuro desde antes de que venga. Él conoce todas las cosas. ¿Para qué nosotros necesitamos decirle a Dios nuestros problemas? Porque es el mejor lugar donde nosotros nos podemos desahogar. Cuando nosotros desahogamos en la presencia de Dios, es el mejor lugar, porque Dios no nos va a juzgar y Dios nunca te va a dar un mal consejo. Muchas veces nosotros, si no me desahogo con Dios, me desahogo ¿con quién? ¿Con quién nos estamos desahogando? ¿Cómo está tu comunicación con Dios? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Tu vida de oración es una lista de compra? Padre, y no te juzgo, no te lo digo para juzgarte, te lo digo porque esto es lo más común, lamentablemente. Oramos y en nuestro tiempo de oración nosotros le pedimos a Dios que bendiga a todo el mundo que se nos acuerda. Le pedimos a Dios que nos saque de este aprieto, le pedimos a Dios que necesitamos para pagar el carro, le pedimos a Dios que necesitamos la provisión, le pedimos a Dios por el siervo o por la sierva, le pedimos a Dios. Pero realmente nos estamos desahogando con Él. Porque si yo no me estoy desahogando con Dios, ¿con quién me estoy desahogando? El desahogo es un acto de búsqueda de reposo. El desahogo es el acto de buscar descanso ante el dolor que yo siento en mi interior. Y si yo no busco ese descanso en Dios, ¿en quién lo estoy buscando? Porque es posible que yo esté buscando desahogarme con personas que en vez de ayudarme en mi problema, se podrían aprovechar de mí. Dile a tu vecino, ten cuidado. Buscamos consejo de Dios, buscamos consejos en gente que no nos puede profetizar. Pero el Espíritu de Dios nos va a decir algunas cosas, y dentro de las cosas que el Espíritu de Dios nos va a decir lo que habrá de venir. Y anoche mismo mi esposa salió con el cine no salió con el cine, salió con mis hijos para el cine. Y yo aproveché ese tiempo para tener mi intimidad con el Señor y me puse a interceder, oré por ti, gloria a Dios. Oré también por unas situaciones fuertes que están ocurriendo en mi vida. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, pero ¿cómo yo voy a resolver esto? Inmediatamente, de momento me llega esta palabra. Cada día tiene su propio afán. Dios me recordó algo que yo le estaba preguntando a Dios. Dios me recordó que esta próxima semana tengo una reunión. Y Dios me decía, en la reunión que tú tienes la semana que viene, estas preguntas van a ser contestadas, descansa. Entonces, ¿sabes que Dios no te tiene que decir lo que tú quieres escuchar? Dios está comprometido con decirte lo que tú necesitas escuchar. Inmediatamente cuando Dios me trajo esa palabra a mi corazón, el resultado fue paz. Yo había estado ansioso. Yo estaba clamando delante de Dios en mi desahogo con ansiedad, y yo estaba clamando porque yo estaba preocupado por un problema que yo veo venir. Esto me va a traer un conflicto, Señor, ¿cómo lo voy a trabajar? Y la palabra de Dios lo que me dijo fue, tranquilo, Bobby, tranquilo. Y esto hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque si yo hubiera discutido este problema posiblemente con alguna persona, algún compañero de trabajo, algún vecino, el compadre, la comay, el primo, la tía, con cualquier otro tipo de persona, posiblemente me hubieran dado un consejo certero. A lo mejor no. Y entonces yo pongo mis expectativas sobre lo que yo estoy escuchando. Y si yo estoy confiando en el consejo que me va a traer una persona que no conoce mi futuro,
Estoy poniendo mi confianza en un lugar incorrecto. Dice, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Aquí vuelve. El Espíritu siempre va a revelar a Cristo. El Espíritu va a glorificar a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el que ora recibe palabra profética. El que ora recibe palabra acerca del futuro. El que ora recibe el consuelo de Dios en que mi futuro no está en las manos de Félix. Félix, yo te amo, pero mi futuro no está en tus manos. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Aunque te amo y confío en ti, pero confío mucho más en Dios. Y cuando yo recibo esa palabra profética de parte del Señor, entonces yo puedo tener paz de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que el Espíritu Santo va a revelar es que revela sabiduría. Revela sabiduría. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6, lo leímos ahorita. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este tiempo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Por qué está estableciendo aquí esta comparación entre la sabiduría de este tiempo y la sabiduría de los príncipes de este siglo contra la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de los príncipes representa la sabiduría de los gobernantes o las personas que están en autoridad, y nosotros necesitamos abrir nuestros ojos para entender que no todo lo que te dice un político es la verdad, no todo lo que te dice un gobernador es la verdad, no todo lo que te venden a través de Guapa Televisión es la verdad, no todo lo que te tiran a través de las noticias es la verdad. Nosotros no podemos depender de la sabiduría de los príncipes, no importa cuántos chavos tengan. Hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este siglo. Nosotros, si nos dejamos llevar, yo estoy cansado de escuchar gente decir, no, porque es que la cosa está mala. ¿Por qué dicen que la cosa está mala? Porque todo lo que están recibiendo por la radio, por la televisión, por los periódicos les está diciendo que la cosa está mala. Y como ellos reciben esto a través de los príncipes de este siglo, lo repetimos y lo repetimos. Y esta es la estrategia del enemigo para ponernos a declarar maldición sobre nuestra isla. Pero yo reprendo el diablo en esta hora. Yo estoy orando por una iglesia con los ojos abiertos para ver que nuestro destino no está en las manos de los príncipes de este mundo. Nuestro destino está en Dios. Esta no es la isla de los políticos, esta es la isla del Cordero. Esta es la isla del Cordero, y el Cordero de Dios dice que yo soy bendecido, que esta isla es bendecida. Dios ha prometido bendecirnos para que seamos de bendición. Nosotros necesitamos desconectarnos de la sabiduría del mundo para conectarnos con la sabiduría de Dios. Versículo 7 de Primera de Corintios 2 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Aquí el apóstol Pablo está utilizando unas palabras grandes para describir un proceso. Porque la sabiduría del mundo tú la puedes recibir fácilmente. ¿Por qué? Porque te la empaquetan y te la venden barata, en oferta 2x1. Mentiras muchas veces que vienen diseñadas por los medios que son amarillistas, que prefieren tener a un pueblo en crisis, porque un pueblo en crisis va a seguir comprando los periódicos. Y yo no tengo nada en contra de la compra de los periódicos. Yo creo que sí debemos estar informados de los eventos. Pero la sabiduría de Dios no es tan barata. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿qué significaba la parábola? Te amo, mi amor. Me tiró un besito, es que ella es mi amor. Los discípulos, no me haga, por poco se me olvida de lo que estaba hablando. Los discípulos le preguntaban a Jesús, después que Jesús predicaba en parábolas, ellos se iban aparte con él y le decían, ¿qué rayos tú quisiste decir con eso? Y entonces Jesús les explicaba la parábola a sus discípulos. Y entonces les decía,
Mira esto. Yo les hablo a ellos en parábola para que oyendo no entiendan. Porque es que nosotros nunca podemos llegar al nivel de confianza en el Señor que nosotros podamos menospreciar la sabiduría de Dios. Esto cuesta. La sabiduría de Dios está en misterios. Es una sabiduría oculta. Dice la Biblia que la tenemos que buscar. Que la tenemos que buscar. La sabiduría de Dios no va a llegar a ti por fotosíntesis. No va a llegar a ti por estar sentado en el televisor viendo muñequitos con tus hijos, como hice yo anoche un ratito. No. La sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esto está brutal, porque aunque cuesta encontrarla, Dios nos deja saber de antemano que Él la predestinó. O sea, Dios la preparó de antemano, no para su gloria, sino para nuestra gloria. Así que nosotros tenemos tesoros escondidos en la presencia de Dios. Cada vez que nosotros vamos a orar, dice la palabra que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de quienes le buscan. Y esta es la actitud que nosotros debemos asumir a la hora de nosotros orar. Yo estoy buscando un galardón. ¿Qué es un galardón? Una recompensa, un premio. Dios tiene un premio para mi vida por el simple hecho de que yo saqué tiempo para orar. Cuando yo voy a orar, yo no voy a ir simplemente a recitarle a Dios mi lista de compra, las cosas que yo necesito. Es que yo voy buscando, Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú tienes para mí? ¿Qué tú tienes para mí? Y yo me arrodillo, y muchas veces yo estoy arrodillado hasta que se me duermen las piernas, porque yo no me voy a levantar hasta que tú me bendigas. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Yo no me voy a levantar aquí hasta que tú me hables. Yo no me voy a mover de este lugar hasta que yo reciba una palabra tuya, porque yo necesito la palabra tuya mucho más de lo que yo necesito mis piernas para moverme. Yo necesito, y yo no me voy a mover de aquí. Y muchas veces yo termino postrado en el piso con la mitad de mi cuerpo adormecida, porque es que todavía Dios no me ha hablado. Y yo no me voy a levantar de aquí hasta que Dios me hable. ¿Por qué? Porque yo sé que Él tiene un premio para mí aquí en su presencia. Yo sé que Él tiene un premio para mí. Antes a mí me costaba ayunar. Antes a mí me costaba ayunar, hasta que yo descubrí que cuando yo ayuno, yo estoy comprometiendo más de mi vida aquí. Yo estoy sacrificando más de mi vida. Y como yo estoy dando más de mí, yo sé que Dios va a tener más de Él para mí. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra sabiduría, la palabra griega sabiduría, es la palabra Sofía. Traducida sería Sofía, lo que nosotros en español conocemos como Sofía. Esa es la palabra griega sabiduría, y lo que significa es una inteligencia suprema. Una inteligencia suprema significa destreza en el manejo de los asuntos. ¿Cuántos necesitan destreza para manejar sus asuntos? Yo necesito destreza. Por eso es que yo oro. Yo no oro porque tengo una lista de compras. Yo oro porque yo necesito que Dios me explique cómo ser el esposo que Él quiere que yo sea. Yo necesito que Dios me enseñe cómo ser el padre que mis hijos necesitan. Yo necesito que Dios me enseñe cómo ser el pastor que mi iglesia necesita. Yo necesito que Dios me enseñe cómo ser el hijo que mis padres necesitan. Yo necesito que Dios me explique cómo ser el empleado. Uy, esta está buena. Que Dios me explique cómo ser el empleado que mi compañía necesita. Porque que mucho nosotros le pedimos a Dios que cambie nuestras empresas. Ay, Señor, trabaja con mi jefe. Señor, toca su corazón. Toca el corazón de mi jefe. Padre, cambia la atmósfera en mi lugar de trabajo. Padre, que me valoren más. Padre, que me honren más lo que hacemos. Padre, que esto sea un lugar justo de trabajo. Pero estamos nosotros pidiéndole a Dios que haga de nosotros los empleados que la compañía necesita. Hace como 3 semanas, esto fue cerquita, esto fue reciente. Hace como 3 semanas yo estaba en mi día de ayuno. Les confieso que yo tengo por lo menos un día de ayuno semanal.
Saco mi tiempo de oración y de palabra antes de salir al trabajo y me voy a hacer mi ruta de trabajo y yo estoy por lo menos hasta la 1, 2, 3 de la tarde y ahí entonces yo entrego. Y estaba en mi ayuno semanal y yo iba por el carro clamando porque a las 10:30 de la mañana a mí me da un hambre. Ahí es que yo siento el kick, la patada del ayuno, como que esto es real, papi, es real. Estamos ayunando y empiezo a alabar a Dios. No me doy ni cuenta, pero yo empiezo: Padre, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Y yo voy guiando por ahí: Padre, mi alma te alaba. Y comencé a orar en mi clamor y en mi alabanza. Comencé a orar y terminé de alguna manera que no te puedo explicar. Terminé orando por mi lugar de trabajo. Terminé orando por estabilidad, terminé orando por mi salario, terminé orando para yo poder cumplir con la cuota. Yo trabajo en ventas y el que trabaja en ventas sabe que esto es bien bueno, cumplir con cuotas. Y yo le pedí a Dios su ayuda y su favor y de momento salió de mis labios algo que yo nunca había pensado. De momento yo le dije a Dios: ayúdame a que yo pueda ser de bendición en mi compañía. Eso, mi hermano y mi hermana, eso es una oración que no nació de aquí, de mí. A mí nunca se me hubiera ocurrido eso. El pastor tuyo tiene planes, tiene proyectos, tiene iglesias, tiene negocios, tiene planes futuros. Mi mente no está en mi trabajo. Para mí el trabajo es la provisión, es lo que Dios está utilizando para proveerme. Yo nunca había orado para que Dios hiciera de mí esto, una bendición. Eso fue un clamor, una petición que nació del Espíritu, revelado por el Espíritu. ¿Y qué fue lo que reveló? No la voluntad mía, la voluntad de Dios. Que yo pueda ser de bendición en mi lugar de trabajo. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo, porque allí todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Allí todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Entonces, si saben que yo soy cristiano, cuando yo no soy de bendición en mi lugar de trabajo, dicen: ¿y eso que es cristiano? Así, lo paga Cristo. Y entonces se transmite a través de la revelación del Espíritu lo que es la voluntad de Cristo. Es que yo quiero que tú me glorifiques a mí en ese lugar. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es en la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice: oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Mira cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios, el deseo de Dios, la intención de Dios es que a nosotros nos vaya bien en todos los asuntos. Y para que nos vaya bien en todos los asuntos necesitamos la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es la destreza en el manejo de los asuntos. Yo necesito que Dios me dé destrezas para manejar mis asuntos. Y cuando yo puedo ver un versículo como este, que yo puedo ver que Dios quiere que me vaya bien. Dice la palabra que todo lo que nosotros pedimos que está de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo hará. Muchas veces nosotros pedimos cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no va de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no tiene ninguna obligación en responderte. Dios no tiene ninguna obligación en darte su ayuda y su favor en algo que Él nunca te dijo que te iba a dar. Pero cuando podemos encontrar aquí que Dios quiere que nos vaya bien: Padre, dame sabiduría. Padre, dame sabiduría. Padre, dame destrezas. Padre, tengo esta decisión. Tengo que tener una reunión con esta persona. ¿Qué le voy a decir? Pon tus palabras en mi boca. Dame estrategia. Yo necesito salir de este aprieto. Dame estrategias. Háblame, Señor. Revélame tu buena voluntad. Revélame tus planes, Señor. Porque yo sé que tus caminos son más altos que los míos. Revélame tus caminos para que me vaya bien, Señor. Eso es lo que Dios revela. ¿Qué es lo que revela el Espíritu? Revela a Cristo, revela lo profético y revela sabiduría. Esto nos ayuda a tener una expectativa real cuando nosotros nos presentamos delante de Dios. ¿Qué yo puedo esperar de Dios? ¿Cuántos dicen amén?
Número dos, ¿a quién le revela el Espíritu? ¿A quién le revela? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Si lo tienes en la Nueva Versión Internacional te lo voy a agradecer, si no yo lo tengo aquí, te lo voy a leer. La Reina Valera dice que el hombre natural no puede recibir estas cosas. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, el que no tiene el Espíritu, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Hay gente que tú puedes tratar de hablarle de temas teológicos y bíblicos, y si no son creyentes en Jesús no lo van a entender. Es locura, porque Cristo es quien revela las Escrituras. En Cristo es que logramos el entendimiento. ¿Qué es lo que significa aquí? El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Alguien diga conmigo discernimiento. Discernimiento. Le dije que esto era un mensaje para gente madura. Discernimiento es la capacidad para clasificar información, para establecer una diferencia. Yo puedo clasificar lo que me dice Julio y lo que me dice Adiel. ¿Por qué? Porque yo he escuchado la voz de Julio y yo he escuchado la voz de Adiel. Y cuando a mí me llama Julio, yo puedo discernir que es Julio el que me está llamando. Cuando me llama Adiel, aunque yo no tenga el número de Adiel registrado en mi teléfono, si yo escucho su voz, yo puedo discernir que es Adiel el que me está hablando. El discernimiento espiritual es la capacidad de nosotros diferenciar la voz del mundo de la voz de Dios. La voz del mundo de la voz de Dios. El mundo a mí me habla en un vocabulario y un lenguaje. Dios me habla en un vocabulario completamente diferente. Y el discernimiento es mi capacidad para yo poder clasificar esta información, discernirlo espiritualmente. En cambio, en el versículo 15, el que es espiritual lo juzga todo. Esto es lo que se supone que nosotros estemos haciendo. Cuando a mí me traen una mala noticia, yo necesito juzgarlo. ¿Por qué? No, porque es que no puede juzgar. Mentiras del diablo, tenemos que juzgarlo todo. Juzgar a una persona es una cosa. Juzgar una situación es otra cosa completamente diferente. Yo no puedo juzgar a una persona porque lo que para ti es una debilidad y lo que a ti te hizo caer hoy, posiblemente a mí me haga caer mañana. Por eso yo no puedo juzgar a la gente, porque la caída tuya de hoy podría muy fácilmente ser mi caída mañana. Y la misma gracia que a mí me salva es la misma gracia que te salva a ti. Pero juzgar una situación es una cosa completamente diferente. Nosotros estamos llamados a juzgarlo todo, para que podamos discernir espiritualmente. Cuando a mí me traen una mala noticia, cuando yo me entero de un evento, cuando algo sucede en mi vida, yo necesito discernirlo a través del vocabulario. ¿Quién me está trayendo esta información y con qué intención? Esto es lo que tú tienes que decir respecto a esta situación. Yo como quiera le voy a preguntar a Dios. Yo como quiera le voy a preguntar a Dios. Dice, en cambio el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Y hay muchas personas que toman este versículo para asumir una postura orgullosa. Como que yo te juzgo a ti, pero nadie me puede juzgar a mí porque yo tengo la revelación, tú no tienes la revelación. Yo tengo la palabra, tú no tienes la palabra. Y el versículo no está hablando de eso. El versículo en su contexto está haciendo una comparación entre el hombre natural y el hombre espiritual. Lo que significa es que el hombre natural no te puede juzgar porque el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu, no va a entender tu obediencia. El hombre, Dios mío santo, tú tratas de explicarle a alguien que no tiene a Cristo por qué tú estás diezmando y la persona se va a reír en tu cara porque dice, ¿cómo es posible? Le van a decir, tú estás dándole chavos a ese pastor. Tratar de hablar de temas espirituales con una persona que no tiene a Cristo es sin sentido. Vas a perder el tiempo porque no van a entender tu fe. ¿Por qué no la entienden? Porque no tienen el Espíritu que tú tienes.
No han recibido la salvación, no han recibido el Espíritu que ha abierto la mente para entender lo oculto en la palabra de Dios. Así que no es que nadie nos pueda juzgar, porque entonces esto no, pues el pastor que no me diga nada porque yo tengo la verdad. Negativo, porque la misma Biblia dice que tenemos que estar sujetos a autoridad. Pero no me voy a meter por ahí. No me voy a meter por allí hoy. Porque dice en el versículo 6, en el versículo 16 de 1 Corintios 2, versículo 16 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Así que ¿a quién el Espíritu le revela? A todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Todo aquel, si tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que tú has recibido la morada de su Santo Espíritu en ti. Y la morada de su Santo Espíritu viene con un propósito, no está allí de paseo contigo. El Espíritu Santo que mora dentro de ti no está para acompañarte en tu vida y simplemente hacerte compañía. Está allí para guiarte, está allí para revelarte los planes de Dios, está allí para revelarte tu propósito profético, está allí para revelarte los dones y los talentos que tú tienes, para que no seamos como el caracol de la película Turbo, que no sabía lo que tenía. El Espíritu Santo te va a revelar lo que tú tienes. El Espíritu Santo te va a impulsar en unas situaciones donde se va a sacar el guerrero que hay en ti, y en medio de la amenaza y el peligro van a fluir unas cosas de tu vida que tú ni sabías que tenías. Y eso es el Espíritu Santo que te está revelando lo que tú das, te está revelando lo que tú tienes, destrezas que tú no sabías, capacidades que tú no sabías, conocimientos que tú no sabías, poderes que tú no sabías, dones espirituales que tú no sabías, y van a despertar en medio de la revelación del Espíritu a todo aquel que tiene el Espíritu. ¿Cuándo? Número 3. ¿Cuándo es que revela el Espíritu? ¿Cuándo es que revela el Espíritu? Yo amo la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Voy a tratar de quedarme aquí en este mismo capítulo durante el estudio, porque todas las respuestas, casi todas, están aquí mismo. Primera de Corintios 2, 9 dice: antes bien, como está escrito. Antes, alguien diga conmigo: antes. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios las va a preparar. Dios las está preparando. No, déjame leerlo bien. Ha preparado para los que le aman. Así que nosotros no tenemos que esperar que Dios las haga para que entonces Dios las revele, porque ya Dios las ha preparado. ¿Cuándo es que Dios las va a revelar? Dios puede comenzar a revelarlas en cuanto recibamos el Espíritu Santo que las revela. En cuanto yo reciba el Espíritu Santo, yo necesito cambiar mi mentalidad respecto a mis actividades cotidianas. Yo necesito cambiar mi mentalidad respecto a las actividades en donde yo invierto mi tiempo. ¿Por qué? Porque ahora mis prioridades tienen que cambiar. Ahora, dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente significa que mis prioridades tienen que cambiar, y ahora buscar el reino se tiene que convertir en mi prioridad número 1. Orar tiene que convertirse en mi prioridad número 1. Abrir este libro tiene que convertirse en mi prioridad número 1, porque yo necesito conocer lo que Dios tiene para mí. Yo no tengo que esperar que el pastor me predique un mensaje el domingo para yo escuchar la voz de Dios. Amén. Yo esperaba muchos más amenes que eso. Yo no tengo que esperar que llegue el domingo para recibir palabras. Yo no tengo que esperar que llegue el domingo para abrir mi Biblia. No, porque desde el momento en que yo recibí el Espíritu Santo, ya estas cosas me pueden ser reveladas a mí directamente. Todas estas cosas, Dios santo. Número 4, ¿por qué Dios revela? O sea, ¿cuál es el propósito de la revelación? ¿Por qué Dios revela? Primera de Crónicas, aquí sí voy a ir a Primera de Crónicas, capítulo 12, un libro en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, habla de una familia especial. Dios hace una distinción
Dios hace un reconocimiento con los hijos de Isaacar. Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32. Yo siento a Dios aquí de una manera poderosa. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Pastor, no sé qué hacer. ¿Oraste? No. Queremos ser entendidos en los tiempos sin consultar al creador de los tiempos. Entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Había entre la congregación una familia que eran entendidos en los tiempos. Había una familia que estaba recibiendo una información que el resto de la gente no estaba recibiendo. Y yo estoy creyéndole a Dios que en Alcanza se levanta un remanente que no corre en la misma corriente del mundo. Yo estoy orando y creyendo que se levanta en Alcanza un remanente de gente que procuren buscar en las profundidades de Dios para ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de nuestra generación, qué es lo que Dios está haciendo en medio de nuestra comunidad, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está reprendiendo, qué es lo que Dios está amando y qué es lo que Dios está odiando, qué es lo que Dios está tratando de impulsar y qué es lo que Dios está tratando de arrancar de nuestra ciudad. Y yo estoy orando y creyéndole a Dios que se levante un remanente dispuesto a buscar en las profundidades de Dios, gente que no tengan que venir a decirle a nadie no sé qué hacer, sino que gente que sean faro de luz en medio de nuestra comunidad, gente que sean faro de luz, gente que vengan a ti, Félix, a decirte qué yo debo hacer con esto, porque yo sé que tú eres un hombre de oración. Marí, ¿qué yo debo hacer? Porque yo sé que tú eres una mujer de oración. David, ¿qué debo hacer? Porque yo sé que tú eres un hombre de oración. Julio, ¿qué debo hacer? Porque yo sé que tú eres un hombre de oración. Yo sé que tú tienes la palabra. Liliana, yo sé que tú tienes palabra con consejo de Dios. Gente entendida en los tiempos, gente que no tengan que esperar que otros les digan lo que Dios está hablando, sino que gente que se metan en la presencia a escuchar la voz de Dios. Alguien debería darle un aplauso a Dios por eso. Si hubiera alguien en este lugar que esté dispuesto a recibir una revelación de Dios para nuestra generación. Dios ha dicho que nosotros somos cabeza y no cola. Se supone que nosotros, los hijos de Dios, estemos dirigiendo nuestro pueblo, porque nosotros se supone que seamos los entendidos en los tiempos. ¿Cuál es el negocio que se debe montar para este tiempo? Pastor, Dios no se mete en eso. Claro que se mete en eso. La Biblia está llena de empresarios. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? ¿Cuáles son los negocios que se deben levantar para este tiempo? Los hijos de Dios deberíamos ser entendidos en los tiempos. ¿Cuáles son los proyectos que se deberían impulsar? Proyectos comunitarios. ¿Cuáles son? Los hijos de Dios deberíamos ser los entendidos en los tiempos. ¿Cuáles son los ministerios que son pertinentes a nuestra generación? Los hijos de Dios. Dios mío, no se supone que nosotros tengamos que acudir a organizaciones seculares para ver qué es lo que nosotros debemos hacer en la iglesia. Y lamentablemente esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estamos mucho más enfocados en lo superficial que en lo profundo. El pueblo de Dios se está distrayendo con los eventos, con las chulerías, con las luces, con el humo, con las presentaciones, con el performance. Y estamos dejando de buscar a Dios en intimidad para ver qué es realmente lo que necesita este pueblo. Número 5, y con esto termino. ¿Cómo es que Dios revela? ¿Cómo es que Dios revela? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hablé acerca de esto ahorita porque el Espíritu tiene libertad en el corazón del Padre para poder examinar y traer a la tierra todo lo que está escondido allí, lo profundo de Dios. Recibimos esta revelación por el Espíritu.
Porque ¿quién de los hombres, aquí se pone interesante en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Eso está bueno. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Esto es una comparación sumamente interesante. ¿Quién conoce el corazón del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién te conoce a ti? Porque la gente que te rodean pueden observarte y en base a lo que observan de ti pueden asumir algunas cosas, pero nadie realmente sabe. Yo cumplo 8 años de aniversario con mi esposa de casado y yo estoy aprendiendo unas cosas de ella en este tiempo, santo. Cosas buenas, mi amor, te amo. Porque es que nosotros vamos revelándole a la gente que nos rodea poco a poco. La gente se va ganando nuestra confianza y nosotros revelamos más. Pero quien realmente conoce los secretos de ti, solamente tú. Y esta es la comparación que nos está haciendo el apóstol Pablo. Porque ¿quién conoce entonces el corazón de Dios? Sino su espíritu. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Mira esto, en el versículo 12. Primera de Corintios 2:12. ¿Alguien está siendo bendecido con esto? Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Así que nosotros no tenemos por qué asumir nada de Dios. ¡Ay, esto está tan bueno! Nosotros no tenemos por qué asumir nada de Dios, porque nosotros que cargamos su espíritu, cargamos también su esencia. Y el Espíritu Santo, mientras está escudriñando lo profundo de Dios, es el mismo que cada vez que yo oro, a mí me revela lo que está en el corazón de mi Padre. Cada vez que yo oro, yo entro, yo tengo un acceso al corazón de mi Padre, santo Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que es por el Espíritu. Y te voy a dar la llave. La he mencionado durante el mensaje. La llave es buscar. Buscar. ¿Qué tú estás buscando? Cada vez que yo agarro el teléfono para llamar a alguien, yo estoy buscando algo. Cada vez que yo escribo un mensaje de texto para alguien, yo estoy buscando que en la respuesta de esa persona a mí me traiga algo que yo necesito. La clave está en escoger cuál espíritu vas a buscar. Si el espíritu del hombre o el espíritu de Dios. Es tiempo de nosotros dejar de estar llamando tanto a la gente y comenzar a llamar un poquito más a Dios. Es tiempo de nosotros desconectarnos un poquito de algunas personas para conectarnos un poquito más con Dios. Es tiempo de nosotros abrir un poquito más de espacio en nuestras vidas para poder dedicarle este espacio al Espíritu Santo que está en mí. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cada vez que Jesús en la Biblia te da una instrucción, en la instrucción hay una llave. Alguien diga conmigo: llaves. Estos son llaves del reino. ¿Y qué es lo que hacen las llaves? Las llaves abren puertas, Dios santo. Cada vez que tú utilizas una llave del reino, tú estás abriendo una llave. Y que cuando tú abres una puerta espiritual, cuando tú utilizas una llave del reino para abrir una puerta espiritual, esa puerta te está abriendo acceso para que tú puedas entrar. Por eso Jesús, cuando hablaba, Él decía: yo soy la puerta, yo soy la puerta, y todo el que entra por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Hay acceso en Cristo. Cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, no fue porque no tenía más nada que hacer, fue para cumplir el plan del Padre de volver a reconciliarse con sus hijos. Habrán hijos aquí que estemos dispuestos, deseosos de ser reconciliados con nuestro Padre. Dice la palabra que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él sopló antes de expirar su último aliento. Él dijo: consumado es.
terminé, está completada la obra. Y dice la Biblia que en ese momento se rasgó el velo en el templo, el velo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde solamente los sumos sacerdotes tenían acceso. Ahí estaba la Shekinah, ahí estaba la gloria, ahí estaba la presencia de Dios manifiesta. Y los sumos sacerdotes iban allí para consultar los asuntos con Dios. Cuando se rasgó el velo, lo que significa es que yo no tengo que ponerme una túnica de sumo sacerdote. Yo no tengo que tener un cargo pastoral. Yo no tengo que ser un ministro, sino que dice la Biblia que ya en Cristo yo soy real sacerdocio. Ahora yo puedo entrar, yo tengo acceso al lugar santísimo, yo me puedo presentar delante de Él y yo puedo consultar mis asuntos directamente con Dios. Busca, dile a tu vecino, ponte a buscar. Ponte a buscar es lo que tienes que hacer. Se me está acabando el tiempo, así que voy a saltar un poquito de contenido aquí. ¿Cómo lo busco? Vamos a entregar unas llaves aquí. Y a lo mejor tú estás esperando una revelación bien profunda con esto. Alguien diga conmigo, boa. Dilo duro, dile boa. Así dicen los ponceños cuando alguien se da un cantazo. Boa, Biblia, oración y ayuno. Back to the basics. Esto es fundamento. Esto es fundamento. Biblia, oración y ayuno. La fórmula no es complicada, la sabiduría de Dios es una sabiduría práctica. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y siempre que la Biblia habla de la luz, está hablando de entendimiento, está hablando de conocimiento, está hablando de revelación. ¿Tú quieres recibir una revelación poderosa de Dios? Ponte a leer la Biblia. Yo estoy esperando que Dios me hable. ¿Cómo lo estás esperando? Pues aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues aquí. Ábrela. La revelación está allí. La luz está allí, el conocimiento de Dios está allí. La palabra profética más certera que alguien te puede dar está allí en la Biblia. Santo Dios, Biblia. Oración número 2, Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores. Y a mí me encanta como Jesús predica. Porque Jesús no te dice si quieres orar, mas tú si quieres orar. Más a ti si te da la gana de orar. No, Jesús asume que tú necesitas orar. Así que Él dice, más tú cuando ores. No es un asunto de si lo vas a hacer o no. Es que tú no puedes sobrevivir sin la oración. Tú no puedes sobrevivir sin la oración. Tú no puedes sobrevivir sin la presencia. Tú no puedes. Vas a estar dando puños al aire. Vas a estar pegando tiros al vacío. No vas a saber qué decisión tomar. Tienes que orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ay, es que Dios es tan bueno que es que Él no va a dejar ninguno de tus sacrificios al vacío. Por eso son sacrificios vivos de alabanza. Ya yo no tengo que traer un cordero al templo, yo traigo mi vida a la presencia de Dios. Yo me tiro ahí delante de Dios. Aquí yo estoy sacrificando mi tiempo. Aquí yo estoy sacrificando mi orgullo. Aquí yo estoy sacrificando mis opiniones para decirte a ti: explícame cómo yo debo hacer esto, Señor. Dile a tu vecino: ponte a orar. Número 3, el ayuno. Y Jesús está brutal. En ese mismo capítulo 6 de Mateo, Mateo 6, 17, vuelve con la misma línea. Dice: pero tú cuando ayunes. Así que aquí no está en juego el asunto de si vas a ayunar o no. Dios mío. ¡Ja! Es que hay una bendición para el que le busca. Cuando tú oras, tú estás buscando de Dios, pero cuando tú ayunas, tú estás buscando más. Tú estás buscando más. Y la llave principal, que esta a lo mejor no te la esperas, es la humildad. Humildad.
Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso, o sea, significa que está en lo alto. Jehová es excelso, no hay nadie por encima de él, es lo que significa esto. Cuando nosotros asumimos posturas orgullosas delante de Dios, yo no sé si Dios sea capaz de reírse en mi cara, porque yo me imagino que Dios es bastante, ¿verdad?, educado. Pero cuando yo asumo una postura orgullosa delante de Dios, cuando yo oro reclamándole a Dios cosas que yo me creo que me merezco. Mira lo que dice aquí. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo mira de lejos. Esto se va a poner bueno ahora. ¿Por qué la humildad es una llave principal? Yo les di ahorita el BOA, Biblia, oración y ayuno. La llave es una llave principal. La humildad es una llave principal porque quien lee la Biblia es porque reconoce que no tiene respuestas. Cuando yo leo la Biblia, yo estoy reconociendo que no tengo las respuestas. Yo estoy reconociendo que yo necesito respuestas. Ese reconocimiento de necesidad es humildad. Quien pide en oración es porque reconoce que necesita. Cuando yo pido en oración, yo estoy reconociendo que yo por mis propias fuerzas no lo voy a poder lograr. Eso es humildad. Y quien ayuna es porque reconoce que necesita más. Yo reconozco que necesito y por eso oro. Y como reconozco que hay días que necesito mucho más, por eso ayuno. Por eso he establecido el ayuno como parte de mi vida semanal. Está en mi agenda, está en mi programa semanal de actividades. Es necesario porque yo necesito más de Dios. Hechos capítulo 9 y con esto termino. Hechos capítulo 9. Hay una historia aquí de la conversión de Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9 versículo 3 narra la historia de Saulo de Tarso. Dice la palabra que Saulo había recibido cartas autorizándolo para arrestar y prender a los seguidores del camino, a los cristianos. Dice la Biblia que él respiraba amenazas y muerte, o sea, no era nada bueno lo que fluía a través de este hombre. Y en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Alguien diga conmigo revelación. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar patadas a las espinas. Es lo que significa esa frase. Así que Saulo de Tarso no pudo recibir la revelación hasta que no cayó en tierra. Y esto es una palabra para alguien aquí. El Espíritu Santo me mostraba. Si tú sientes que el proceso te está tirando al piso, si tú sientes que el proceso a ti te está tumbando, si tú sientes que el proceso está rompiendo tus opiniones, si tú sientes que el proceso está destruyendo todo lo que tú habías aprendido anteriormente, si tú sientes que este proceso, yo no sé si hay alguien, Dios me dijo que había alguien aquí en este lugar que estaría atravesando un proceso tan y tan duro, y es duro porque está rompiendo opiniones, está rompiendo estructuras, te está llevando al piso. Si tú sientes que el proceso te está tirando al piso, vengo a decirte de parte de Dios,
Abraza el proceso, porque Dios está utilizando el proceso para elevarte a un mayor nivel de revelación. Todo aquel que cae al piso, Dios lo levanta. Todo aquel que se humilla es enaltecido por Dios. Pero todo aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Y ya está bueno de mantenernos aferrados a nuestras opiniones. Ya está bueno de nosotros mantenernos aferrados a nuestras estructuras. En este tiempo Dios está rompiendo las estructuras de los hombres para llevarnos al piso, para que desde el piso Dios te pueda decir quién es Él. Dios te pueda decir: yo soy Jesús, yo soy el que te estoy buscando, yo soy el que te estoy llamando, yo soy el que te he dado dones y talentos, yo soy el que te he empoderado, yo soy el que te ha asignado un destino profético, yo soy quien te creé desde la fundación de los tiempos. Yo te vi desde el vientre de tu madre y te conocí. Allí yo te declaré profeta a las naciones. Yo no sé ni para quién es esta palabra, pero si tú sientes que el proceso a ti te está humillando, recíbelo con gozo, porque la humildad es la llave para la mayor revelación. Cuando nosotros sujetamos nuestras opiniones a Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a clavar en la cruz de Cristo lo que antes yo pensaba, como yo pensaba que eran las cosas, y esta prueba a mí me está obligando a clavar eso aquí. Prepárate, porque el que se humilla, Dios lo enaltece. Ay, santo Dios. Él, temblando y temeroso, le dijo en el versículo 6 de Hechos 9, temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y Dios me dejó una notita para alguien aquí: no sigas esperando por el plan completo, el próximo paso es suficiente. Te lo voy a repetir: no sigas esperando el plan completo, el próximo paso es suficiente. ¿Dónde estaba escondido el plan completo? En la obediencia al próximo paso. Entonces Saulo de Tarso se pudo haber rebelado contra Dios en ese momento, y le pudo haber dicho: tú me tiras aquí, yo no me voy a mover hasta que tú me sanes. Esto es lo que hacemos nosotros. Yo tengo ganas de coger por todo esto. No, yo no me muevo hasta que tú no me sanes. Yo no me muevo hasta que tú no me restaures. Yo no me muevo hasta que tú me bendigas. Yo no me muevo. Yo no voy a obedecer, recibiendo la instrucción del próximo paso de lo que debemos hacer. Pero queremos nosotros ponernos a negociar con Dios. Y este deseo de ponernos a negociar con Dios, esto es altivez, esto es orgullo, esto es yo tratando de decirle a Dios cómo deben hacer las cosas, pero yo no tengo ninguna posición para decirle a Dios cómo deben ser las cosas, porque el excelso es Él, el que está en lo alto es Él, el que está por encima de todas las cosas es Él, el que tiene autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra se llama Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Señor. Yo no me puedo poner a discutir con Él. Hay cosas en la Biblia que van en contra de todo lo que yo había aprendido toda mi vida. Pero en el momento en que yo recibo un llamado de Dios, si yo quiero recibir sus promesas, yo necesito sacrificar mis opiniones. Y el plan completo de la vida de Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo, el apóstol utilizado por Dios para evangelizar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. El apóstol utilizado por Dios para evangelizar Europa y Asia. El apóstol utilizado por Dios para dejarnos por escrito la gran mayoría de la teología del nuevo pacto. El plan que Dios tenía con él a gran escala, Dios se lo reveló después que él estuvo dispuesto a obedecer. Dice la palabra que él se paró en el camino, y cuando él trató de abrir los ojos, él no podía ver a nadie. Y él tuvo que dejarse llevar por la gente que le servían a él. Gente que estaban por debajo de él. Gente que si lo venimos a hablar en términos contemporáneos, eran sus empleados.
humillarnos va a demandar en muchas ocasiones que nosotros estemos dispuestos a dejarnos ayudar por personas que nosotros en tiempos anteriores las hemos menospreciado. Yo siento la presencia de Dios aquí. Y es detrás de ese paso. Es detrás de ese paso de que Señor, yo no veo, pero voy a caminar. Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero yo voy a obedecerte. Señor, yo me estoy humillando. Mira las personas que me están ayudando. ¿Cómo es posible que sean estas personas las que me estén ayudando a mí en este momento? Yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero yo voy a caminar en obediencia. Me duele, pero voy a caminar en obediencia. Me humilla, Señor, pero voy a caminar en obediencia. No entiendo, Dios, pero voy a caminar en obediencia. Y detrás del paso de obediencia de Saulo de Tarso estaba la revelación de quién sería el apóstol Pablo. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas en este tiempo. Pero tengo que decirte que es posible que detrás de ese paso de fe que tú no entiendes, detrás de ese paso de fe que tú quisieras rechazar, detrás de esa instrucción divina que cuando tú la recibes de primera instancia, a ti lo que te dan es ganas de salir corriendo. Pero detrás de esa instrucción divina hay una revelación de tu destino profético. Hay una revelación de tu potencial. Hay una revelación de los dones que Dios te ha dado. Hay una revelación del propósito que Dios tiene contigo a grande escala. Porque cosas que ojo no ha visto y que oídos no han oído y que no han subido a corazón de hombre. O sea, es que nadie te ha podido decir lo que Dios va a hacer contigo. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Te tengo que preguntar, ¿será posible que te estás cohibiendo de enfrentar algunos retos solo porque no sabes lo fuerte que eres? Alguien en este lugar está en la necesidad de una revelación de Dios. Alguien aquí está tratando de conocer a Dios de una manera más clara. Señor, ¿quién tú eres? Y necesitas una revelación, así como el Señor le habló a Saulo de Tarso cuando él estaba tirado en el piso y le dijo: yo soy Jesús. Alguien aquí está en la necesidad de una revelación de los dones que carga. Señor, ¿qué es lo que yo tengo? Y a causa del desconocimiento de lo que tenemos, caminamos nosotros como el caracol debajo de una caja de cartón, escondiéndonos de cosas que se supone que se estén escondiendo de nosotros. Alguien aquí está en la necesidad de una instrucción de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi destino? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Cuál es mi propósito? Y yo voy a comenzar a orar. Yo sé que el tiempo ha corrido un poco. Si durante este tiempo de oración y ministración tú sientes que ya Dios te ha dicho lo suficiente y necesitas retirarte del culto, yo te doy el permiso para que puedas hacerlo. Pero si tú necesitas que el Espíritu Santo te toque, yo voy a comenzar a orar y voy a abrir el altar para que todo aquel que necesite una palabra de Dios en este momento, yo voy a orar para que los ojos sean abiertos. Yo voy a orar para que los oídos sean abiertos para escuchar la voz de Dios. Yo voy a orar para que los corazones sean abiertos. Yo voy a orar para que toda muralla que ha estado entre medio de ti, tu revelación se caiga en el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo pueda venir sobre ti, pueda abrir tu entendimiento. Yo voy a orar para que Dios pueda hablarte acerca de cuál es el plan que Dios tiene contigo en esta temporada. Yo voy a orar. Iglesia, yo voy a pedir que cierren sus ojos. Iglesia en comunión aquí.